Bueno, y ahora entramos en otra atmósfera, esta atmósfera de relacionar los temas y conocer un poco, bueno, pues después de haber tenido esas tensiones tremendas todos los estudiantes de preparar, descargar, no sé qué, espero que ya os hayáis descontraído. Esta sesión creo que vamos, como yo pienso que hay ya mucho material, ¿no? Ayer lo apuntaba alguien, ¿no? Que transcurriendo las sesiones iba a haber tanto material, creo que para nosotros los profesores también sería interesante escuchar bueno, vuestra valoración, sobre todo los que, por grupos, los que habéis estado hoy participando, os doy un turno de palabra en el cual nos gustaría conocer vuestra opinión. Sí, yo creo que ya ha habido muchos bloques de trabajo, de talleres. O sea, también es otra cosa que yo estoy viendo que este año el subir, especificar si estás haciendo fin de carrera, de qué grupo eres, está siendo beneficioso para asociar y poder comparar asuntos. Entonces, a ver, apasionados estudiantes, porque habláis todos muy bien. Ahora es el momento aquí, es decir, ahora es el momento de... Marwan tiene uno o dos micrófonos para que no nos peguemos. Y con este es 3, o sea que si queréis os damos un 3 y, a ver, opiniones, mira, por ahí al final, o sea, puede ser comparativo, síntesis, etcétera. Estudiantes, por favor. Porque ya sabéis que también la sesión, o sea, al final del último debate, el penúltimo es otra vez estudiantes esta tarde y el último será profesores y estudiantes. Bueno, yo soy Eloisa y era más que nada, bueno, dar la enhorabuena a compañeras bien y un poco en el... Creo que hay que coger de una manera el micro, como no soltarla para que no se desconecte o algo así. Era una pregunta un poco en general a estudiantes de otras escuelas. Cuando a nosotros nos plantearon pues, los temas de los distintos este año, nos sorprendieron bastante y se generó un debate en clase, incluso entre los alumnos e incluso con los propios profesores, acerca, por ejemplo, de elaborar un proyecto sobre un hotel en la favela, en uno de los lugares con mayor delincuencia de Río de Janeiro, un hotel de superlujo. Y bueno, no sé si a vosotros os ha chocado, a nosotros cuando nos propusieron el enunciado sí que nos chocó bastante. Entonces, ¿cuál es un poco la opinión de los alumnos en otras escuelas? Acerca de las propuestas de esos enunciados que no son muy convencionales, que no es, no sé, una escuela en un barrio de Madrid o sea, aquellos enunciados que generan más arriesgados, controversias sociales o dentro del marco convencional, ¿no? De la forma de plantear los enunciados. Sabéis que la cuestión importante de lanzar una pregunta es reformularla directamente a alguien si nadie del público la acoge, entonces dirígela a alguien. Ah, sí, hay alguien que empieza a coger eso, el turno. Gracias. Buenas, yo soy Fernando Ramírez, alumno de la Universidad de San Pablo CEU, de quinto de proyectos, y quería hacer un comentario a la pregunta que ha lanzado la compañera de Alcalá. Y es que, hombre, los enunciados polémicos, por decirlo de alguna forma, están bien siempre y cuando se compaginen con enunciados más realistas, en el sentido de que cuando nosotros necesitamos una formación lo más completa posible. Entonces, si tú te dedicas a hacer en la carrera solo cosas como hoteles de lujo en las favelas, pues realmente cuando sales, a lo mejor no estás preparado para presentarte a un concurso de viviendas, que realmente es lo que más vamos o no, bueno, nunca se sabe. Ahora, cógelo más cerca de la boca. Bueno. Sí, y cógelo sin soltarlo. Así. Vale, así. Entonces, los enunciados esos están bien, pero siempre y cuando se complementen con otro tipo de enunciados, a lo mejor más realistas o
porque está bien hacer un hotel de lujo, pero también es conveniente hacer una vivienda social. A ver, ¿hay alguien que quiere ampliar? Perdón. Simplemente, ya aprovechando que son compañeras de Alcalá, felicitarlas también, porque la verdad es que me ha parecido que es uno de los grupos que mejor ha mostrado el proceso arquitectónico desde que empieza con el croquis hasta que acaba con la definición final del detalle constructivo, y destacar la importancia del proyecto arquitectónico, o sea, del proceso en el proyecto arquitectónico, y demostrar las diferentes partes del proceso para que se entienda realmente el proyecto, porque ver unas plantas, unas secciones y unos alzados a lo mejor no nos sirve de nada si no sabemos por qué son esas plantas, esas secciones y esos alzados. Y destacar también el uso del modelo y de la maqueta a lo largo de todo el proceso arquitectónico. Entonces, quería preguntaros en concreto a vosotras vuestra opinión sobre el uso de esta maqueta para desarrollar el proyecto y, bueno, si tenéis una opinión de que hay que usar la maqueta siempre, que creo que sí, por lo que hemos visto de vuestros trabajos, o, como muchas veces se hace, simplemente hacer la maqueta cuando el proyecto ya está hecho y para que quede bonito. No, bueno, claro, como nosotras también estábamos poniendo como el diagrama, que se habló ayer de ello, la maqueta y el dibujo como instrumento proyectual, sí que considero que tú cuando entras en contacto físico con ello, al final te das cuenta de muchas carencias o virtudes que puede tener el proyecto, o maneras de abordarlo, incluso espacialmente, poder enriquecerlo. O sea, que estoy totalmente de acuerdo en que era una buena apuesta lo que se presentaba. Y luego, respecto al tema que estabais discutiendo, en el fondo, bueno, la pregunta que ha lanzado yo creo es, mi compañera ahora se tiene que enfrentar al PCC, entonces mucha gente tiene que elegir uno de estos enunciados. Y la verdad es que pienso que no hay que entenderlo estrictamente como un hotel, eso es al final es una excusa, un pretexto, no es un hotel en la favela, sino podía tocarte hacer algo muy industrial o algo petrolífero, a lo mejor en un lugar que está protegido y casualmente, yo qué sé, te han propuesto que la naturaleza y el artificio choque. Entonces, ¿cómo podrías un poco casar esos dos aspectos tan opuestos? Yo lo veo un poco así, como un pretexto, no porque realmente acabemos construyendo eso, porque además luego, de hecho, si nos pusiésemos a hacer esa maqueta y a construirlo, sería insostenible. O sea, sería muy difícil, posiblemente esas favelas cayesen abajo, pero es un poco, yo creo, como investigación. De hecho, no sé si hemos especificado que una era en primer cuatrimestre, luego el segundo ya pues se nota que los proyectos iban enfocados de otra manera. Pero yo creo que también era un poco, pues eso, que nosotros a la hora de elegir un proyecto de cara al proyecto final tenemos un abanico un poco o arriesgado que a lo mejor quizá nos interesan más, pero luego de cara a defenderlo pues estamos un poco ahí que no sabemos. Entonces es un poco de curiosidad eso. Sí, y yo quería, pues ya que estamos hablando... Sí. Perdón. Sí, estás en tu turno. Que ya que estamos hablando del tema de la maqueta y se ha acabado de hablar con los alumnos de la Universidad de Sevilla, creo, era si una vez vosotros, por ejemplo, el chico que estaba con el fin de carrera, que no sé dónde está. Vale. El chico que estaba con el fin de carrera, si una vez ya entregado, una vez ya hecho, al hacer la maqueta, tú te has dado cuenta de muchas cosas que podrías cambiar o que te ayudarían para trabajar con ella o cambiar en ese aspecto. Bueno, a él y a todos los que creo que son de cursos inferiores que también lo han utilizado así. Se daban cuenta, pues, por ejemplo, los chicos que han recortado el vacío, a la hora de influir en el tema del programa, ya no solo en la forma del proyecto, si se lo volverían a replantear o continuarían con ello. Muy bien, vamos a introducir, dale ahí a la palabra y luego tú contestas, ¿vale? Vamos a ir cruzando conversaciones porque somos capaces de simultanear varias funciones. Sí, yo quería, sobre lo del tema de PFC, por ejemplo, en Alicante no hay un enunciado. O sea, cada uno elige el tema que quiere realizar. En mi caso concreto, por ejemplo, yo no tenía nada claro qué es lo que quería hacer y yo soy de ese pueblo y sabía que había esa problemática de que hacía falta una escuela de música. Entonces, digamos que ese es como el primer enunciado. Hace falta una escuela de música en un pueblo de 6.000 habitantes.
Entonces, a partir de ahí, yo creo que el proyecto, o uno mismo elige la vía por la que quiere trabajar. Si prefiere hacer algo más arquitectónico y trabajar con una maqueta o con las luces o con materiales, o elegir algo más constructivo, estructural o algo más innovador en lo social, o trabajar con lo social. Entonces, yo creo que depende, no es tanto la imposición del enunciado, sino la imposición que uno mismo se pone al querer realizar el proyecto. Entonces, es una elección en el que uno tiene que, yo creo que en el proyecto final de carrera, tiene que investigar hasta cierto punto que no se hace en otros cursos. Entonces, lo importante es que al final obtengas un buen proyecto. La vía que elijas depende de lo que a ti te interese, de lo que tú quieras estudiar, en lo que tú quieras investigar. Siempre, como decía el compañero, es importante tener como un amplio abanico en todos los campos, ¿no? Pero cuando uno elige hay que como llevarlo hasta todas las consecuencias que uno puede. Muy bien, pues nuestro estudiante de Sevilla, por favor. Pues... Hola, buenas. Pues mira, respondiendo a la primera pregunta, yo en cuanto al... José de la Peña. Si atendemos al experimento o a lo que hemos hecho con el hormigón como un experimento, yo pienso que la capacidad que un experimento tiene de producir resultados útiles está un poco relacionada con el momento en el que se produzcan. Es decir, si el experimento se produce, creo yo, el momento más incipiente del proceso arquitectónico, la capacidad de producir resultados inesperados es mayor, porque haces un experimento realmente que no controlas bien. No controlas bien para mal, pero para bien, porque realmente puede cambiar el rumbo de tu proyecto a un nivel muy alto. En mi caso, como ese experimento se produce en un momento en el que yo ya tengo bastante claro ciertas cosas del proyecto, no deja de ser interesante, pero produce su capacidad de sorprenderme era menor, porque yo sabía realmente, básicamente, qué es lo que me estaba encontrando y qué es lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, en este caso no me cambió mucho, me cambió más la forma en la que miré el proyecto desde el principio que el hecho del experimento en sí, ¿no? Por eso que digo que el experimento no es tan importante a veces, ¿no? Que son otras cosas. Y como teoría, pues eso, ¿no? Creo que si hay que experimentar hay que hacerlo lo antes posible, cuando todavía no hay nada sentado, cuando todavía no se ha esclerotizado todo el proceso, ¿no? Gracias. Bueno, está muy bien. Yo creo que, José de la Peña ha abierto una vía más, ¿no?, de debate. ¿Cuándo introducir esos experimentos, experimentaciones, modelos, maquetas? También hay un debate aquí en vuestro discurso acerca de los modelos o de las maquetas, ¿no? ¿Alguien quiere...? Me gustaría que la gente que hay bastante, ¿no?, que ha experimentado, que ha hecho experimentos un poco en búsqueda de algo, que explicara un poco cómo entiende yo cuál es no la utilidad, porque utilidad parece que es una palabra que está un poco... O si no, mal expresada, pero... también, como estamos pidiendo opiniones, ese era el motivo de ahora. Opina tú, desde el punto de vista... ¿Has visto otras experimentaciones? O si quieres opinar acerca de valorar un poco, hacer una síntesis. No, a mí, todo lo que he visto acerca de la experimentación aquí me parece muy interesante, ¿no? Pero quizás si no... Yo he intentado expresar un poco mi opinión en el caso de lo que hemos hecho en nuestra experiencia, ¿no? Pero creo que si no te cuentan realmente... que nos cuente, ¿no?, algún compañero cuáles son. Pero la opinión es desde lo que has comprendido y has visto, puedes formular una opinión en su variación, diversidad de formas o lo que quieras, una opinión. Bueno, mi opinión, con respecto a... O pedir que te extiendan, concretar, pedir que te extiendan... No, alguien que complete información. Un poco, que extienda, claro. Pero pídelo, concrétalo. No me puedo creer que después de todo lo que habéis visto, bueno, pues mi compañero que está aquí a mi derecha, ¿no?, que también ha hecho una actividad como la mía, que venga, eso es, le pasa el micrófono y que nos cuente, ¿no? Muy bien, y que nos dé su opinión de todo lo que ha visto. En nuestro caso yo creo que le damos más valor a todo el proceso, ¿no?, a la respuesta de si una vez hecho todo el camino cambiaríamos el primer paso. Realmente es que lo entendemos como un proceso, el resultado final ha sido la maqueta, yo ahora no puedo cambiar el básico. En cuanto a lo que hemos aprendido de la experiencia, pues nosotros siempre nos quedamos con lo que hemos trabajado, con el trabajo directo con el hormigón, con el trabajo manual con los encofrados.
no es tanto algo que me haya supuesto una modificación de un proyecto básico como que me haya supuesto un conocimiento nuevo para enfrentar otro proyecto. La pregunta es, ¿qué habéis aprendido en estos, observado? Dices, soy el notario de lo que he visto y solo tú eres notario de lo que has visto tú. Por favor, cuéntanoslo a todos. O sea, entiendes que la experiencia tuya de lo que has traído, tu experiencia aquí con respecto a lo que has visto, lo que han contado otros, etcétera. No tienes opinión. Bueno, pues entonces tenemos a dos personas que quieren hablar. Gracias. Mi nombre es Jesús, soy alumno de la Escuela San Pablo CEU, de quinto, y un poco referente a lo que se ha hablado de los enunciados arriesgados y todo eso, yo quería destacar sobre todo el trabajo de los compañeros de la Politécnica de ideación, porque eso sí que realmente me parece un ejercicio muy bueno, que están trabajando con los materiales, con las uniones, y están abordando temas constructivos que otros compañeros en cursos superiores simplemente dibujan pero no entienden, como pueden ser forjados, zapatas o cosas de ese estilo. Y eso es lo que quería decir. Muy bien, pues de San Sebastián. Yo soy Eider, y volviendo otra vez al tema del proceso, no proceso finito, no. Bueno, hace poco, ¿no? Hace unos 6 meses así, en la Escuela de Arquitectura de San Sebastián, se hizo un taller sobre procesos, ¿cómo era? Creativos, donde asistieron diferentes personas del mundo de la creación, no ninguno. Y la conclusión importante que sacamos es que en este momento en el mundo del arte el producto es el proceso, ¿no? Entonces, sí. Bueno, no sé si hacer un poco más de hincapié en eso. En la arquitectura buscamos productos mucho más finitos que solo procesos, ¿no? No sé si he dicho algo. Es una afirmación, venga, muy bien, muy interesante, a lo mejor para opinar sobre la importancia del proceso. El proceso es la obra. Yo, respondiendo un poco a la pregunta que le había hecho antes a Jesús, que es que en realidad nosotros hemos visto la maqueta como el objetivo final casi, el proceso de aprendizaje es el de la maqueta. Entonces, yo creo que lo bonito ha sido, lo que más nos ha aportado, Acércate al micro. Ha sido que nosotros hemos ideado una maqueta que es al mismo tiempo escultura, no sé, que tiene un montón de conceptos, de ideas abstractas, y las hemos concretado en un objeto muy complejo, que hemos controlado cada paso, cada textura, cada aspecto hasta el proceso de ejecución. Entonces, el hecho de tú empezar ideando una maqueta de hormigón, ¿cómo sería? Que a lo mejor puede ser algo teórico, hasta tú tenerlo en tus manos hecho. Y, no sé, no es un edificio que tú empiezas con los planos y tienes el edificio, pero casi. Pues lo más parecido que nosotros hemos llegado a hacer. Lo único que hemos vivido desde que lo empezamos en fase teórica hasta que lo construimos. Entonces, esas técnicas, esa búsqueda de cómo hacerlo, de temas constructivos, del armado, de los pesos, pues todo eso yo creo que ese proceso de hacer esa maqueta nos va a ayudar mucho en la filosofía de enfrentarnos luego a edificios de verdad. Oye, ¿no vale hacer foros paralelos? Chicos, bueno, vamos a seguir porque son profesores, siempre incumplen todo. Vamos a ver, quería ahora invitar, por ejemplo, a la Escuela de Alicante, a alguien de la Escuela de Alicante que nos dé algún punto de vista sobre su experiencia en estas jornadas, ¿qué te ha impresionado, qué has visto de otro? O sea, por ejemplo, puede estar muy bien. A ver, ¿quién se lanza? La Escuela de Alicante. Bien. Yo que antes me he quedado cuando estaba lo de la Escuela de Alcalá, que estaban comentando lo de las maquetas también, siguiendo con el tema de las maquetas, está diciendo que habían trabajado con diagramas, con maquetas y con bocetos. Entonces yo estaba, porque en Alicante también nosotros hemos trabajado al principio del curso, que no lo hemos mostrado, pero hemos trabajado con maquetas también, con una serie de dibujos por ordenador y tal, y está interesado en saber si a ellas les ha resultado más útil el trabajar con bocetos, que siempre parece ser que es como
un medio más sencillo o con las maquetas, que con qué habían aprendido más. Básicamente eso, maquetas o bocetos. Muy bien. ¿Alguien quiere aportar su opinión? Bueno, particularmente en mi caso, por ejemplo, considero que tanto los bocetos como las maquetas tienen su función y te vienen bien en cada fase del proyecto. Pero en el caso de las maquetas, bueno, el comentario que he hecho antes, aparte de que no solo te permite saber si algo se puede construir o no se puede construir, también considero que la arquitectura, aparte de construirse, establece relaciones. Entonces, lo que a lo mejor, o en ejemplos que se han puesto, o que yo considero que sería interesante una segunda fase, sería cómo esas maquetas establecen relaciones con otros elementos que los rodean y con su entorno. Que sé que se ha comentado que a la vez fuese un poco una dicotomía entre escultura, entre edificio, pero sí considero que no puede considerarse como algo exento. Entonces, en ese sentido, puede quedar un poco cojo hacer una maqueta solo enfocada de esa manera. Como un poco idea que he lanzado ahí como segundo proceso que considero que faltaría. Muy bien. ¿Puedo hablar? Sí. En mi opinión, yo pienso que el proceso de proyecto incluye tanto bocetos como maquetas, siempre. Y especialmente en mi caso, da lo mismo. Quiero decir, las dos sirven igual. O sea, las dos sirven mucho y son imprescindibles porque si al principio empiezas con una maqueta, luego tienes que pasar a boceto y viceversa. Yo estoy continuamente con las dos cosas trabajando porque es así como trabajo. Entonces, respondiéndote, sí, no me decanto por ninguna de las dos. Es necesario, si haces una maqueta, dibujarla y darle vueltas siempre. No sueltes el micro, porque me gustaría a lo mejor, bueno, aunque hay una intervención atrás, cruzar, ¿por qué no haces una valoración cruzando con la pregunta y pregunta-comentario de Eider, qué esas herramientas y qué pasa con el proceso creativo de la arquitectura? Ella ha hecho una afirmación acerca de eso y cómo intervienen esas herramientas, elementos, su modificación o transformación. ¿No funciona? A ver. Vale, ahora. Ella ha dicho que el producto es el proceso, ¿es así? Sí, este proceso creativo, yo estoy totalmente de acuerdo porque es lo que acabo de explicar, de hecho, dicho de distinta manera, que si tú tienes en mente, o sea, el proceso de experimentación, al final acaba siendo el producto. O sea, es que no sé expresarme bien, pero estoy de acuerdo. Y en mi caso, si no hubiera trabajado con bocetos, con maquetas, el edificio habría sido totalmente diferente porque, bueno, no sé si se ha visto bien, pero empecé con una maqueta de idea construida simplemente por alambres y simplemente quería expresar esa sensación de recorrido que yo quería tener en el interior de ese edificio y al final ha sido una cosa totalmente distinta formalmente hablando. Entonces, el proceso te lleva al producto y el producto es ese proceso. Muy bien. Hay dos turnos pedidos. Sí, gracias, Marwan. Sí. ¿Puedes intervenir? Sí, tengo dos preguntas. De los 3 proyectos en hormigón. Hola, sí. ¿Por qué los espacios vacíos están ahí? Porque me gustan los proyectos, pero no sé por qué los espacios están en este lugar y hay interacción entre los espacios. Y la siguiente pregunta es, cuando haces un edificio como esto, pienso que la interacción con el medio ambiente está importante también y no hay nada sobre esto en las presentaciones.
Muy bien. ¿Tu pregunta es para la última intervención? ¿Está un poco claro o no? Sí, no, las preguntas claras es al equipo, al último grupo de estudiantes. Sí. Sí, claro, todo el vacío responde... la construcción del vacío responde al proyecto que desarrollamos en la cátedra y que no lo hemos trasladado, pero esto es un proyecto de despiece de esa cultura de vacío, de entenderla desde el proyecto, desde el programa, de relaciones de esos distintos patios. Por eso hablaba que era un vacío jerarquizado, porque tiene distintas escalas de vacío. Hay vacíos que son plazas públicas en alturas, que se entiende cuando entiendes el programa de las 3 consejerías que contaba mi compañero José, o otros espacios secundarios que son de comunicaciones, de recorridos, e incluso llegábamos a plantear esquemas de circulación de aire, de circulación de personas, de iluminación. Toda esa escultura de vacío responde a un proyecto así. Y bueno, lo que respecta al medio ambiente, a lo mejor en los aspectos del proyecto que hemos querido expresar en la maqueta no se refleja porque pues, igual son, por ejemplo, en mi proyecto eran temas de asepsia constructiva, de materiales de las fachadas y tal, que bueno, que luego no las he trasladado porque he tenido que hacer una selección de 4 cosas que me voy a llevar porque es imposible hacer un edificio pequeñito de hormigón. Hay que sacar 4 cosas y expresarlas con rotundidad en vez de intentar hablar de 1000. Y a lo mejor los patios, por ejemplo, en mi edificio estaban situados pues, para iluminar, sobre todo de manera natural, las zonas que están un poquito más apartadas de la fachada, para dar luz a ese espacio de oficina. Algunos, los de fachada, por ejemplo, la fachada principal, eran terrazas que servían, las de doble altura servían a la zona de catering y de visitantes, de clientes, de directivos. Cada uno tiene una naturaleza distinta, pero a lo mejor en lo poquito que hemos hablado del proyecto de arquitectura, que nos hemos centrado en el proceso de la maqueta, pues no se han visto. No sé si he entendido todo, pero pienso que me falta de una explicación en la presentación por qué está allí. Y entiendo que tú tienes que elegir qué es lo más importante, pero en Bélgica tenemos que explicar todas las veces por qué este espacio está allí por el sol, sombra, aire, espacio público o no. Y las 3 presentaciones no hay nada sobre este sujeto, pero pienso que las 3 están bonito y me gusta mucho. Muy bien, muchas gracias. Sí. ¿Hay otro? Sí. Era un poco mi opinión ante la pregunta que ha hecho el compañero sobre los bocetos y las maquetas, que yo pienso que a la hora de realizar un proyecto hay muchísimas opciones para comenzarlo. O sea, durante todo el proceso tú recurres a un abanico de parámetros que te ayudan a llegar a un producto final o a un edificio en este caso. Y yo creo que según la persona tiene que irse conociendo e irse dando cuenta de qué es lo que realmente a cada uno le ayuda más. No a todos nos ayuda igual hacer una maqueta de idea, no a todos nos ayuda igual comenzar haciendo unos diagramas, y yo creo que cada uno un poco a medida que va creciendo o va haciendo más proyectos o va aprendiendo, pues se va dando cuenta un poco de que cada uno tiene sus tácticas para empezar el proyecto, para desarrollarlo y para finalmente terminarlo. No todos los arquitectos empiezan de la misma manera un proyecto, por lo tanto no hay unas técnicas establecidas que siempre tengan que ser así. Y es un poco mi opinión ante boceto o diagrama. Pienso que las 2 cosas ayudan, pero cada uno tiene que ver hasta qué punto le ayuda, porque hacer cosas gratuitamente tampoco hay tiempo ni... no sé. Sí. Gracias. Hay un turno. Hola. Sí, acércatelo y cógelo. Así Recogiendo. Ahí. Ya. Es que no sabemos al final cómo hay que acariciar a este micrófono. Es tan delicado que... Vale. Ahora.
Nada, que recogiendo hilos, que creo que todos, o sea, que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y es acentuar lo que ha dicho Eider, o sea, la importancia del proceso. El proyecto es importante y es importante y es rico cuando forma parte de ti y cuando tú has desplegado una serie de recursos que has ido aprendiendo en él, ¿no? Yo creo que la escuela, su fin es favorecer, o sea, darte esa serie de recursos, ¿no? Y por eso siento como no darte la razón en cuanto a que es necesario hacer una vivienda o un centro de viviendas, porque, o sea, si tú puedes pretender hacer ese centro de viviendas, pero puede ser, o sea, puedes desplegar tus recursos hacia algo que no es algo físico ni, no sé, y puede ser igual de rico. O sea, no sé. Sí, ¿quiere comentar algo? No es tu compañero, Marwan. Anteriormente hay otro turno, perdón, al fondo, ¿no? Primero. Bueno, da igual. Muy rápido, simplemente lo de las viviendas me refiero a que yo creo que debemos de tocar todos los palos y poder hacer cualquier cosa. No simplemente el hacer viviendas o tal. O sea, es abrir el abanico para tener las mayores posibilidades posibles para luego poder desarrollar lo que tú quieras. Es eso, no es el tema en concreto de la vivienda o de lo que sea. Hay 2 turnos, 3. Si os parece, vamos a hacer estos 3 turnos y como hay otra parte de debate al final de las presentaciones de los estudiantes de la tarde, y además estoy segura que hoy vais a debatir en la comida, por favor, pues luego trasladáis aquí el debate final, la traca final. Entonces, acabamos con las 3 últimas peticiones. Al fondo primero. Hola, yo soy de la Universidad de Alcalá también y yo lo que diría, y lo más importante, o sea, para mí sí que tiene mucha importancia el trabajar con un diagrama, el trabajar con una maqueta, o sea, para mí no son cosas ni pasos del proceso, sino que depende de cómo se haga, tiene la importancia del proyecto. O sea, yo lo que diría, y en la línea de trabajar con una maqueta, es que, o sea, si tiene tanta importancia ya hoy en día, cuando hemos visto todos los puntos negativos de la estaticidad y el pensar siempre en algo fijo y en el formalismo del urbanismo, el estar todo el rato pensando en unas maquetas súper bonitas que al final terminan hechas muy fijas, en las que no hemos aprendido nada durante el proceso si la hemos hecho al final, termina en el museo, fotografiada en todas las revistas. O sea, es más importante pensar en el formalismo de la pieza que tenemos que acabar, o lo que tenemos que seguir pensando es acerca de que da igual quizás este formalismo, podemos llegar a no pensar en toda esta fachada y al final lo importante sí que pensar en, a lo mejor, en cómo vamos generando estos diagramas, estas maquetas mientras estamos haciendo el proceso y cómo va cambiando todo nuestro proyecto, porque le damos una importancia a la pieza como algo que puede llegar a tener ciertos cambios o variabilidad en función de todas las relaciones con las que se genera. Muy bien. Pues aquí hay 2 intervenciones más. Yo quería contestar al chico de Madrid sobre lo que ha dicho de las viviendas, que se refería a mi compañero, que, bueno, no creo que se refiriera a que tuviéramos que hacer vivienda, yo creo que nos ha explicado bien. Y a lo que decías del enunciado concreto, yo creo que lo que tiene que aprender un estudiante de arquitectura es a saber pensar. Y cuanto más concreto sea el enunciado, menos va a pensar. Yo este año tenía como enunciado la ciudad instantánea. Lo que teníamos que hacer nosotros era primero saber lo que para nosotros iba a ser una ciudad, que por supuesto no tenía por qué ser una ciudad, lo que tenía que ser instantáneo, pero no creo que necesitáramos un enunciado concreto que nos dijeran lo que teníamos que hacer y a partir de ahí iniciar el proceso de ideación, sino que desde el propio enunciado poder empezar a idear, que yo creo que es lo importante aquí en la carrera. Bueno, ¿alguien a tu lado tiene la palabra? Simplemente decir que estoy de acuerdo que la construcción, por ejemplo, es un recurso más y que es necesario en un campo, ¿sabes? Pero eso que la escuela yo creo que se ha de tener libertad y que si tú quieres presentarte a la Diputación tal, pues no sé. O sea, ya son cosas más fijas que te quita la libertad que ahora mismo podemos tener, no sé. Bueno, 2 turnos como de emergencia. 3. Eider, primero.
4. Bueno, es que está caliente el tema, Andrés. No, pero ya, ¿eh? O sea, 4 y ya. Muy cortos. Bueno, no. Eider estaba... No. Sí. No, es que vamos a ser rigurosos en eso, porque si no luego yo me llevo broncas. Eider, verde, esta chica de verde de Alcalá, y detrás también de Alcalá. Bueno, yo voy a decir un poco lo mismo que ha dicho la chica esta de Alicante, ¿no? Porque he hecho un poco trampa cuando he afirmado que el proceso es el producto. En arquitectura el producto final es verdad que es el edificio, pero en la docencia de la arquitectura sí es el proceso, ¿no? Es un poco, y es ese proceso de aprender a ser capaz de generar herramientas y métodos para afrontar cualquier cosa, ¿no? Unas viviendas ¿no? públicas o un hotel en las favelas, ¿no? Da igual. Bueno, eso luego los profes a ver qué dicen. ¿Por ahí? Sí. Yo estoy de acuerdo con Eider, pero quería contestar a la chica de Alicante, que a mí me parece bastante importante el tema del enunciado y quizá por eso, también porque en Alcalá, ya al hacer el fin de carrera, partes de un enunciado en el que luego en la vida, también estoy de acuerdo contigo que tienes que aprender a pensar, pero luego en la vida real te vas a encontrar con un montón de aspectos que te van a condicionar el proyecto. Entonces, tú a la hora de trabajar siempre vas a tener un enunciado o algo del que partir o un edificio que hacer para empezar a trabajar sobre él y sobre los aspectos que te interesan. Entonces, me parece muy bien me parece muy interesante que en Alicante puedas hacer lo que quieras en un fin de carrera, y me parece que también te da muchísimas libertades, pero también me parece muy interesante el tema de que ya te lo den establecido y ver cuántas soluciones se pueden generar de ese mismo proyecto, porque, por ejemplo, en Alcalá se presentan muchísimos proyectos sobre el mismo tema, fin de carrera, abordados de manera muy distinta, dando lugar a muchísimas posibilidades. Entonces, pues nada, solamente era decir eso, que me parecen como las dos cosas bastante interesantes. Muy bien, muchas gracias. Y ya la última. Y yo muy corto, que un poco siguiendo en mi pregunta, que a lo mejor no se entendió bien, yo no es que planteara un debate entre si son mejores unos enunciados más locos, entre comillas, frente a unos más convencionales o no. Yo simplemente quería decir que a nosotros, por ejemplo, nos generó un debate entre los alumnos, pues cómo abordar ese problema social entre el lujo y la pobreza que existe en la favela, y que yo pienso, bueno, es mi opinión, que si a nosotros dentro de 10 años nos ofrecen de realizar un hotel Matalascañas, pues tendremos en cuenta factores que se nos han planteado a la hora de realizarlo. O sea, son muchísimos más factores, no solo a nivel de construcción o de diseño, sino ya problemas sociales, problemas de repercusión a toda la ciudad, problemas más allá del proyecto únicamente de arquitectura. Ya. Bien, bueno, vamos a ver, entonces vamos bueno, cuando yo termine, Andrés os va a decir algo, ¿no? Pero que termino ya. Nos vemos a las 4. Para todos los que queráis, a las 4 menos 10 vamos a poner el vídeo de 7 minutos con el documento de evaluación, que se ve un poco lo que pasó en el taller, y mientras va llegando todo el mundo, o sea, el que le dé tiempo y le apetezca. Y bueno, nos vemos a las 4. Hacer todas las notas y debates, o sea, tomar nota, vaya, durante la comida, que es cuando más caliente está la discusión. Bueno, no reiterar, está el bar cerrado, son noticias de funcionamiento, pero tenéis el bar del rugby y se me ha olvidado también el bar del museo. Entonces, bocatas, ¿eh? Sí, luego por la tarde firmaré la última firma, de los que no haya firmado hoy, lo firmaré a primera hora de la tarde. Todos tienen que tener, para tener certificado, 2 firmas mías, una de ayer y otra de hoy. Y luego, pues ya sabéis, a final de la sesión del último debate se os dará los certificados. Hasta luego.